Dios les bendiga una vez más. Estamos por aquí para compartir un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo tenga parando de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la crianza de los niños, que no debe ser criado bajo apoyo, ñoñería y ni bajo tolerancia. Un padre y una madre de fe no debe criar a su hijo bajo apoyos, ñoñería y tolerancia en su vida de niñez, porque sale siendo un hijo irrespetuoso y antisocial con algunas malas conductas, porque debemos corregirlos con paciencia. La madre debe corregirlo con paciencia, sabiduría en esa corrección. Y toda madre debe tener paciencia y sabiduría ante corregir a su hijo. Entonces, ni añoñarlos ni apoyarlos bajo tolerancia en su vida de niñez, porque salen siendo niños irrespetuosos, antisocial con algunas malas costumbres que corrompen la sociedad y corrompe la vida actual que vivimos. Entonces madre y el padre debe, como dice el proverbio, debe tomar la vara de corrección y corregir al niño en esa vida que lleva de fuera de lo que es la conducta de la Biblia. Entonces, una madre debe tener paciencia, sabiduría en la corrección de sus hijos y debe guardar, los niños deben guardar su ley como acto de razón, de fe prudente y atesorarlos, esa ley en su corazón como mandamientos prudente y social. El niño debe guardar todo eso. ¿Guardar qué es? La ley como acto de razón, de fe y prudencia, y atesorar su ley en su corazón como mandamiento prudente y social, para que pueda vivir en esta sociedad y pueda ser gente de transparencia en un futuro. Entonces el niño, por motivo de inocencia y no puede usar la artimaña para hacer toda su diablura y ñoñería, sino más bien respetar a su padre, caminar bajo luz, para que no ande bajo ese trompiezo y no tolerarle todas las cosas, no tolerarlas, sino más bien corregirlos. No tolerar a niños, sino castigarlos con actos de acción, castigarlos con acto y acción, y corregirlos en esa vida que lleva. Porque nos dice San Pablo nos dice a los padres y a la madre, no erráis en corregir a los niños, porque las malas conversaciones de los niños, su acto y sus acciones corrompen las buenas costumbres por sus errores, por errores y por los malos actos pecaminosos que lleva de esa vida de culpabilidad, de malas acciones, unas vidas malas y dañinas que corrompen toda la sociedad. Entonces, cuando el niño está bajo ese apoyo, bajo esa ñoñería, bajo esa tolerancia, el niño hace todo por motivo de inocencia, por motivo de inocencia. El niño todo se lo culpa a la inocencia y hace todo y vive una vida desenfrenada, y en el mañana sale un niño fuera de su estado cabal por la mala corrección que le dieron. Entonces sale siendo un niño irrespetuoso, antisocial con algunas malas costumbres. Entonces su niñez no se le puede tolerar, ni apoyar, ni hacerle ñoñería a niños. Más bien criarlos y corregirlos, su artimaña, y que no sea un motivo de culpabilidad, su inocencia no sea un motivo de culpabilidad, sino más bien que el niño guarde la ley como un acto de razones, de fe prudente, y atesorar esa ley en su corazón como mandamiento prudente y social para toda la sociedad. Vivir esa vida de fe y tolerancia en lo que es su niñez. Entonces, no debemos tolerar al niño, sino castigarlos su acto y sus acciones malas, y corregirlos más bien en ese acto caprichoso, Pero la madre, esa artimaña que tienen hijos, la madre debe castigarlos
con prudencia, paciencia, sabiduría en esa corrección del niño, para que el niño salga derechos y ande su camino de derechos y cita a su escuela, vaya a sus estudios, vaya a otros cursos y vaya aprendiendo y creciendo en ese niño fortalecido en esa educación que todo la necesitamos. Entonces, cuando apoyamos al niño sale bruto, no estudias y no hace curso ni nada, y el niño va creciendo en esa vida corrupta, desperdición, y cuando llega a un futuro grande, ya el niño no tiene esa sapiencia cómo debe enfrentar su vida diaria, sino porque lo criaron bajo apoyo, ñoñería y tolerancia. Entonces, cuando lo criamos bajo esa costumbre y esas normas de ley y razones prudentes de fe, entonces niños va a obedecer a esos mandamientos prudentes y social que la madre lo ha instruido. Entonces el niño no va a poder responderle y enfrentar la sociedad en el mañana porque se ha corrompido bajo esa sociedad. Entonces no le tolere nada a niños, críalos con paciencia, de sabiduría y mansedumbre, y corrígelos con la vara, como dice Proverbios. Proverbio lo dice, la necesidad y la maldad está ligada, dice el proverbita, que la necedad y la maldad está ligada en el corazón de los muchachos necios, más la vara para él se da un acto de corrección y lo alejará de la maldad, La vara disciplina y corrige al muchacho en todo su acto de bondad. La vara corrige y disciplina al muchacho en todo su acto de bondad. Y dice el proverbio que esa vara se da para él un acto de corrección y lo alejará de la maldad. Es decir, que con la vara se castiga a niños y todas sus inquietudes, la madre debe corregirlo con paciencia y sabiduría como acto de bondad. Entonces, porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, y lo lleva el niño a esos errores y a esos malos actos pecaminosos, llevándole esa culpabilidad y esas malas acciones malvadas y dañinas. Lo lleva. Entonces, no debemos también saber con qué el niño se junta, con qué el niño anda, con qué el niño está estudiando, el niño cuando está estudiando, con quién anda, con quién se junta, cuáles son sus artimañas, conocerlo y corregirlo en eso para que el niño, niños crezcas derechos y camine derechos y camine bien fortalecido. Entonces la vara disciplina y corrige al muchacho en todo acto de bondad, y todas sus inquietudes se la corrige. Debemos santificar a niños en el altar, santificarlos como votos perfectos, ungirlos con aceite y preparar su cuerpo para esa santificación. El niño busca algunos motivos para hacer sus errores y culpabilidad por la inocencia. El niño busca algunos motivos para hacer sus errores y ese error lo lleva a una culpabilidad por causa de su inocencia. La inocencia, el niño toma la inocencia como acto de cubrirse, pero en esa inocencia la madre no puede bajar su mano y la vara, sino corregirlo y que se someta a ella. Corregirlo y se someta a ella. El Señor envió a Aarón a ungir a su hijo como acto de amor para la vida consagrada y dar ejemplo en su vida personal de respeto, obediencia, honestamente, en ese acto de ungimiento, y consagración. Mandó a ungir a los muchachos. Es decir, que los muchachos debemos ungir a los muchachos. ¿Para qué? Para ese acto. Debemos ungir a los muchachos para ese acto. Entonces, no apoyarlo en ñoñería bajo su tolerancia en niños para que no nos nazca irrespetuosamente, antisocial o malas conductas. No debemos tolerar su pecado. Su pecado. Cuando la madre ve y observa a su hijo
que está muy reverde debe castigar su alma afriéndola en sus espíritu con ayuno y oración y de rodillas, para que su alma se someta a la obediencia y aprenda la obediencia del Señor. Y aprenda la obediencia del Señor. Su madre y su padre, que deben ver y observar a su hijo en la escuela, en la esquina, en cualquier lugar que esté. Y dice, su madre y su padre debe observar y ver a su hijo, observar a su hijo que está muy reverde, debe castigar su alma friéndola en su espíritu con ayuno y oración de rodillas, para que su alma se someta bajo su obediencia y aprenda la obediencia del Señor. Cuando sometemos a niños de rodillas para que ore y ayune, nosotros afligimos el alma de los niños, no para actos malos, no, la afligimos para que el niño tenga un encuentro con el Señor en ese afligimiento, y su espíritu se someta a su madre, y el espíritu se va a poner bajo karma. Cuando está en ayuno y oración, el espíritu del niño se pone bajo karma. Cuando está de rodillas, su alma se aflige y se pone karmado el niño, porque el ayuno y la oración lo karma. Como decía el salmista David, el proverbista, decía, no dice que sus santos senos se levantaron niños malvados que afligieron su alma y les pagaron mal por bien, y él los siguió ayudando, haciendo oración penitenciales y silicio, ayuno y oración, afligiendo su alma por ello, El ayuno y la oración lleva al niño al afligimiento, y también a tener un encuentro con Dios. Cuando el niño está de rodillas, ayuna y ora, está teniendo un encuentro con Dios. Y ese debe ser el castigo del niño: de rodillas, ayuno y oración, para que se someta a la madre y su alma esté bajo afligimientos y se someta. Porque el ayuno y la oración hacen niños, dobliega el cuerpo del niño y sus emociones, y la somete a Dios y la somete también a la madre. Debemos a los niños rebeldes observarlos, la madre debe observarlos y castigarlos, su alma, afligiéndola en su espíritu con ayuno, oración y de rodillas, para que esa alma se someta bajo la obediencia de la madre y aprenda la obediencia del Señor. Porque la madre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina, y el Señor no dice, oye, hijo mío, la instrucción de corrección de tu madre, y no menosprecies, porque esa buena instrucción de fe direccionará tu vida, porque esa buena instrucción de fe direccionará tu vida. No dice, porque la madre al hijo que ama, corrige y lo disciplina. Y el Señor nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de corrección de tu madre, y no menosprecies, porque en esa buena instrucción de fe direccionará la vida de su hijo. Es decir, que en esa corrección el niño tenemos que someterlo también a Dios, corregir desde la Escritura, someter al niño bajo la instrucción tanto con la vara, pero también en el Señor, en ayuno, oración, frigiendo su alma, y así será un agente de bien, llevándolo al altar, santificándolos, ayunando y sabiéndolos corregir. Entonces, en esa buena instrucción lo direccionará la vida pura, santa del Señor, y que el niño no debe menospreciar la instrucción de su padre y de su madre, y el padre y la madre, el hijo que ama, siempre lo corrige y lo disciplina y lo introduce en esa vida de disciplina y corrección. Y no puede menospreciarlo el hijo, puede menospreciarla. Entonces, Salomón nos dice que el joven que escucha proverbios sabios de fe le aumenta el saber, y el niño que escucha
la palabra llena de fe adquirirá buenos consejos prácticos y sabios y prudentes, y será lleno de cordura e inteligencia en sus aprendizajes. En su aprendizaje, nos dice Salomón, que fue el hombre más sabio para instruir y corregir a los niños, que habló de los niños y la corrección de ellos, y habló de su aprendizaje. Nos dice Salomón que el joven que escucha proverbios sabios de fe le aumentará el saber, y el niño que escucha la palabra llena de fe adquirirá buenos consejos prácticos y sabios y prudentes, y será lleno de cordura e inteligencia en su aprendizaje. En su aprendizaje, es decir, que va a ir creciendo en esa sabiduría, va a ir creciendo en sus estudios, en su tarea laboral, que es del Señor. Entonces, en ese aprendizaje, cuando vamos a la escuela, vamos a ver, darle a la mascota cómo el niño se está manejando, administrando en la tarea, cómo el niño está creciendo, cómo el niño, con quién el niño se junta en la escuela, cuáles son sus costumbres, con cuáles son su cordura con los demás niños que él se junta, saber los pasos que el niño da, y saber suministrar su vida, y saber con quién el niño se está juntando, con quién está andando. Entonces, en ese aprendizaje va a estar contente y va a crecer con cordura e inteligencia, y será sabios y prudente en todo consejo práctico de sabiduría y prudencia. Entonces, eso le aumentará el saber a niños, pero tiene que escuchar proverbios sabios, como la palabra del Señor, los salmos, los proverbios, orar con esos. Ahí el niño se va a ir creciendo, La madre debe enseñar a sus hijos que en el Señor está el temor de Dios, y está el aprendizaje, y en su dicho profundo está la sabiduría, y está el principio de la sabiduría, la disciplina y su vida de corrección diaria. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. La madre debe enseñar a su hijo que en el temor de Dios está el aprendizaje, en el temor de Dios está el aprendizaje, y en su dicho profundo y sabio está el principio de la sabiduría y la disciplina, y su vida de corrección diaria, y ahí está también su vida de corrección diaria. En esos dichos profundos de corduras, de sabios, está el principio de la sabiduría y la disciplina, y su vida de corrección diaria está en esos dichos profundos. Llevar al niño a que estudie la Biblia, y que lea la Biblia y se empape de la Biblia, que son palabra de Dios bendita y santas, para crecer en esos dichos profundos y en ese aprendizaje. Entonces el niño va a adquirir inteligencia, sabiduría, y va a crecer en el temor de Dios, bajo la obediencia, bajo la obediencia. Los niños que aprecian la sabiduría y la enseñanza lo llevan como los niños que aprecian la sabiduría y la enseñanza lo llevará como adorno de gracia en su cabeza, y lo llevará como collar en su cuello, y como doctrina y consejo de razones prudentes. ¡Wow! Tremendo. De razones prudentes. Los niños que aprecian la sabiduría. Y ahí está el temor de Dios, y el principio del temor de Dios es la sabiduría. Los niños que aprecian la sabiduría y la enseñanza lo llevará en su cuello como adorno de gracia. También lo llevará en su cabeza, y adquirirás consejo de doctrina sabia y razones prudentes. Es decir, que el niño se va ejercitando en ese ejercicio espiritual. En ese ejercicio espiritual lo examina la madre, los padres, hace un análisis de conciencia, cómo el niño está con sus estudios, su tarea, cómo está también con la escritura, la palabra de Dios, los textos bíblicos que se aprenden, y así mismo va creciendo en esa obediencia, y bajo ese temor y bajo ese aprendizaje del Señor, bajo esa obediencia, va creciendo y hacer ese análisis de conciencia para que el niño se fortalezca en el Señor, en esa doctrina y consejo y razones prudente. La sabiduría le da sagacidad a los niños, simple, y inteligencia y cordura, y le aumenta el saber
con la obediencia en el respecto, la seriedad, la humildad, la honestidad y la sinceridad, y eso son motivos de inocencia del niño en su niñez. Son motivos de inocencia del niño en su niñez, el niño en su niñez, en su preadolescencia, en su infancia. Someterlo a la sabiduría que le da sagacidad al niño, le da simpleza en la inteligencia, le aumenta el saber, le aumenta la cordura y lo lleva a esa vida de obediencia, respeto, serenidad, seriedad, humildad, honestidad, sinceridad, y esos son motivos de la inocencia de los niños en ese aprendizaje. La madre su inocencia, la madre, su inocencia debe ser, el motivo del niño en esa inocencia es las palabras de Dios, las escrituras, su estudio, su carrera, su curso, prenderlo ahí, llevarlo a esa vida, Entonces, la madre debe pedirle al Señor que examine el camino y la senda de su hijo y que encamine sus pies por la senda de los rectos y que lo aparte del mal camino, amonestándolos con paciencia siempre y sabiduría, amonestándolos con paciencia siempre y sabiduría. Y la madre tener sabiduría, pedirle sabiduría al Señor y paciencia para corregir al niños con vara, con las palabras de Dios, con todo. No se puede decir una sí, otra no, con todo. Corregirlo ahí. Y el niño se apartará del mal caminos por medio de esa amonestación siempre, y con paciencia y sabiduría adquirirá y aumentará el saber el niño con esa corrección, y sus caprichos malos se van a ir por otro lado. La tolerancia, el apoyo a la niñez, dejarlo a un lado, abajo, a un lado. En su niñez, el niño que nace irrespetuoso y antisocial con mala conducta son por la mala educación que le dan al niño, San Pablo nos dice, a la verdad que ninguna disciplina al principio parece causa de gozo, sino de tristeza y amargura, pero después dará fruto apacible de justicia todo lo que el niño en ella ha sido ejercitado, por medios de ella ha sido ejercitado. Todo. Y nos dice que a la verdad ninguna disciplina al principio parece causa de gozo, sino de tristeza y amargura. Ninguna disciplina en el principio es causa de gozo. Ninguna. El niño se va a sentir mal, pero después va a ver en el futuro que lo que hicieron con él fue una obra bondadosa, una obra de bien, y el Señor lo va a ver. Ninguna disciplina al principio es causa de gozo, sino de tristeza y amargura, pero después dará fruto apacible de justicia dará fruto de justicia a niños, y en lo que en ella ha sido ejercitado, en lo que el niño ha sido en ella ejercitado. ¿Ejercitado en qué? En esa buena obra de fe, en sido castigado por la vara, en afligir su alma con ayuno y oración, a ponerlo de rodillas, de castigos, y ahí encontrará al Señor. En ese castigo encontrará al Señor, y su alma se va a poner en serenidad, y va a someterse a la obediencia, y va a aprender la obediencia del Señor y la obediencia que la madre lo ha enseñado. Ahí, en eso, castigarlos. Pero ninguna disciplina, dice San Pablo, al principio a la verdad es causa de gozo, sino de tristeza y amargura, pero después va a dar su fruto apacible de justicia en lo que ella, el niño, ha sido ejercitado. La madre no debe desmayar, sino servir y ayudar en esa buena obra de corrección al niño. No debe desmayar la madre, sino que servirlo y ayudarlo en esa obra de corrección. Servirlo, ayudarlo, afligir su alma con ayuno y oración, castigarlo de rodillas, y el niño tú vas a ver que el niño va a crecer fortalecido en obediencia, y se aumentará su fe y se aumentará el saber. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial.